Una dama vestida de negro, con un sombrero enorme que le cubría el rostro y los pies las tenía al revés. Dijo que vio una vecina Ya. que supuestamente había fallecido años atrás. Vi la cara de algo, así oscuro. En que la vista periférica te permite ver a los espectros. Ay. Era una personita muy muy pequeña, pero con un rostro de anciano. A menos que la célebre Quinta Jere, ubicada en el centro histórico de Lima. Y gritar, pero nadie los escuchaba. Escuchó una voz que la llamaba, y era una voz conocida. Era la voz de su amiga que había fallecido. Vieron un ser oscuro, como una sombra, cerca de una tumba. Y a ella caminando directo hacia ese cero, hacia esa sombra. Había cosas raras ahí, muñecos, cositas así. Quiero que vengas, o eres un cobarde. Sí, era una sombra gigantesca, sin rostro ni forma definida. Luego, solo la pantalla borrosa, y se escuchaban gritos y sollozos saliendo de ella. No quiero más de esas historias ya. Vamos a presentar el especial paranormal. Menú de medianoche paranormal. Con historias reales. Historias 100% reales. Estas historias como que nos van a meter un pequeño shock. Nos han mandado al Instagram, al TikTok y también algunos conocidos que nos han mandado historias al WhatsApp. Se han seleccionado. Hemos seleccionado las mejores. Las mejores. En Montenegro, cuando fundaron en el año 85 aproximadamente, previo a la fundación, hubo personas que invadieron. En ese tiempo, ocasionalmente aparecía una niebla muy espesa. En esas temporadas breves, los habitantes evitaban salir lo más posible, ya que la niebla traía un fenómeno muy extraño. Una dama vestida de negro, con un sombrero enorme que le cubría el rostro y los pies las tenía al revés. Aparecía en medio de la niebla, flotando, dejando sin habla a quien la veía. Con el tiempo, fueron llegando más habitantes y esta dama no volvió a aparecer más. Historia interesante. Corta, pero muy interesante, la verdad. Es cuando pasa, ¿no? Cuando recién están habitando. Mira, yo me imagino en ese tiempo, ¿no? Todo sin nada. Claro, vacío, ¿no? Personas pequeñas con chozas. Sí, con sus maderitas, esteras, ¿no? Que claro. Antes se veía. Mira, ¿Te ha sucedido algo parecido a eso? Mi madre me ha contado similares cosas, ¿no? Que sí, cuando antes salía me acuerdo que me dijo que vio una vecina. Ya. Que supuestamente había fallecido años atrás. Ya. Que la saludó. Mi mamá la saludó, pues, ¿no? Y después dijo, pero esta vecina ya no está. Esta vecina ya murió. Hay que ser educado hasta con los fantasmas. ¿No? Y mi mamá ya cuando entró a la casa recién se dio cuenta que había saludado a un fantasma. Que había saludado a un fantasma, ¿no? Pero eso era en aquellos días, ¿no? Cuando todavía no había mucha gente, cuando no estaba tan poblado, no había tantas tiendas, ¿no? No había tanta iluminación, claro. ¿no? En ese tiempo. A mí lo que me ha dado miedo una vez... Ya. Y fue un sueño, ¿ya? ¿Pero relacionado? Algo relacionado. Ya. O sea, yo supuestamente me desperté de mi cama y antes había una esquina de mi casa que no estaba techada. Ya. Entonces ahí estaban los fierros de la esquina. Entonces yo volteé para ese lado. Me asustó. Tenemos la visita. Bien, Mandarina, tenemos la visita de... Aprovechando, vamos a presentar a mi hijo adoptivo, la Mandarina. Saluda, Mandarina. Hola. Ahí está la cámara, Mandarina. Saluda, Mandarina. Hola. Yo me desperté. Ya. Y en esa esquina, donde estaban los fierros parados, vi un fantasma y me asusté. Vi la cara de algo, así oscuro, todo. Me asusté. Fue un sueño, ¿ya? Pero cuando realmente me desperté y salí y me fui a ver esa esquina, había una bolsa negra. O sea, puede ser que sí te hayas despertado y hayas visto algo. O sea, puede ser que sí haya visto algo, pero, o sea, me desperté y había una bolsa. Normalmente no había bolsas ahí colgando, ¿no? Pero vi una bolsa negra. Lo cual me dejó pensando. Ya. O sea, quizá en algún momento de una manera mi vista periférica lo vio y yo no me di cuenta, ¿no? Lo guardó mi cerebro. ¿Sabes qué? Es interesante lo que acabas de mencionar porque, bueno, yo soy un consumidor de podcast, ¿ya? Yo soy un consumidor de podcast. Entonces he escuchado podcasts de todo tipo, ¿ya? Y en algunos podcasts de terror he escuchado que dicen algunos de estas personas que son conocedores, investigadores y todo eso, dicen que la vista periférica te permite ver a los espectros.
Ay, no, man. Mucha gente piensa que es su imaginación, dicen ellos, ¿no? Esto es lo que ellos cuentan. No son mis palabras, ojo. No son mis palabras, ¿ya? Pero lo que dicen es que cuando tú miras con el rabillo del ojo, ahí es cuando puedes ver a los espectros. No cuando los miras directamente. No, pero es que yo me refiero a que quizá ese punto de vista de mi ojo fue lo que vio esa bolsa antes de entrar a mi cuarto e irme a dormir. Y se ya, te quedó. Y se me quedó, y en mis sueños lo vi. Claro. Lo que supuestamente había. Pero cuando salí solo era una bolsa. Cuando salí ya despertado en la vida real, solo una bolsa. O sea, Con los sueños a mí me han pasado muchas cosas raras. Ya, más allá de la anécdota que conté de la pandemia, que es una de las cosas raras que me han pasado con los sueños, me pasó en alguna ocasión que yo estaba viviendo solo un tiempo por trabajo en una habitación, ¿ya? Y recuerdo que pues era una habitación muy pequeña, ¿no? O sea, solo era para trabajar y ir a dormir. Entonces era una habitación pequeña, una puerta, una ventana y no había más cosas. Había mi cama y nada más cosas, ¿no? Un poco de ropa de repente por ahí tirada, ¿no? Todo desordenado. Entonces, la ventana daba para la calle. Ojo, la ventana daba para la calle. Yo recuerdo estar durmiendo. Y yo recuerdo, obviamente, fue un sueño, yo creo que fue un sueño. Yo recuerdo haberme despertado, ¿ya? Y haber visto que alguien estaba abriendo la cortina de la ventana y me estaba mirando. No era alguien extraño, no era alguien raro, pero yo recuerdo, que es mi sueño, ¿no? Haber visto que alguien me estaba mirando por la ventana. Entonces me espanté, ¿entiendes? Porque, o sea, ¿cómo me va a estar mirando? En ese momento estaba soñando. ¿Estabas en un primer piso o en un segundo piso? Estaba en un segundo piso. En ese momento no pensé en que había un fantasma. Ni siquiera me acordé que estaba en un segundo piso. No, es que dicen que hay que tenerle más miedo a las personas vivas que a las personas muertas, ¿no? Sí, así dicen. No, y sobre todo, por eso te digo, o sea, yo no me acordé que estaba en un segundo piso. Yo pensé que de verdad alguien había abierto mi cortina y se había puesto a mirarme. Y me espanté, ¿entiendes? Porque se asusta. Imagínate que te despiertes y veas que alguien te está mirando dormir. O sea, si te espanta el cuerpo. Sí, espanta ¿Ya? mucho. Entonces ahí me despierto, de verdad, ¿ya? Y veo mis cortinas normal cerradas. Pero me levanto, abro y la ventana estaba sin seguro. Y yo me acuerdo que siempre antes de dormir cerraba todo, porque yo soy un poco traumadito, ¿ya? Y por más que esté en el segundo piso, digo, de repente tiran algo, hacen Los algo. comentarios dirán, se nota. Mejor cierro. No, o sea, no es que sea traumadito con lo paranormal, sino soy traumadito con las cosas. Por ejemplo, yo, el carro, tengo que regresar 1000 veces a revisar si lo cerré bien. Bueno, también me pasa, ¿Ya? ¿no? Cuando mi cabeza me dice, Ajá. te has olvidado algo. Ajá, Pero estoy seguro que lo guardé. Eso. No, te has olvidado algo. Ajá. Y muchas veces acierta. Sí, a veces de verdad te olvidaste. A veces de verdad te olvidaste y yo regreso y digo, sí me olvidé. Sí. Ya, eso, por ejemplo. Ya, entonces yo recuerdo que a veces regreso, reviso bien la puerta, reviso bien las ventanas y todo y ya me voy a dormir. Pero encontré el segurito de la ventana abierta. No la ventana abierta, ¿eh? Ojo. Puede ser que yo la haya cerrado mal, que me haya olvidado. Y el aire, quizá. No estaba abierta la ventana. Estaba cerrada, pero el seguro estaba así. Así que yo dije, de repente cansado, solamente junté y cerré uno y me olvidé del otro. ¿Quién sabe qué puede haber pasado? O sea, pueden ser varias cosas. Hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña, vivía en una gran casa. Durante el día solo estábamos mi mamá y yo. En aquel tiempo yo evitaba por cualquier motivo ir al baño del primer piso de esa casa. Sucede que en el lavadero de ese baño vivía una personita muy pequeña que me observaba y se reía mientras iba al baño. Era una personita muy pequeña, pero con un rostro de anciano. Odiaba usar ese baño. Si debía hacerlo por alguna emergencia, lo hacía incluso con la puerta abierta. El miedo que me ocasionaba ese ser pequeño era mucho más fuerte que la vergüenza que podría pasar. Con el tiempo pensé que fue una sugestión mía o parte de mi imaginación. Varios años después, mi mamá y yo nos mudamos a otra casa. Tuve que regresar años más tarde a visitar a unos familiares. Mi prima, que vive en esa casa, actualmente tiene un niño pequeño, aproximadamente de la edad en la que yo sufrí esos eventos extraños. La casa es la misma, no hicieron más modificaciones que de pintura y algunos otros detalles. Entonces, mientras visitaba a mi prima, su hijo pequeño me contó que él no entraba en el baño del primer piso porque un ser pequeño lo vigilaba detrás del lavabo. Cuando me contó esa historia, inmediatamente recordé lo ocurrido conmigo en ese mismo baño.
y con las mismas circunstancias. Cabe recalcar que este ser nunca me hizo nada, solo se burlaba de mí y se reía. Lo mismo le pasó a mi sobrinito tiempo más tarde. Algunos familiares me dijeron que era de buena suerte. A las personas que se les aparece el duendecito les va bien en la vida. Yo sigo esperando esa suerte, dice esta persona. La acabó con un punch. Sí, le metió ahí su... Mira, debo recalcar, antes de comentar esta historia, que esta historia, cuando empiezo con esto de las historias paranormales, no solamente lo publico, pues, ¿no? O lo comentamos en el podcast, sino que lo publiqué en mi estado de WhatsApp, ¿ya? Para que las personas que yo conozco vean también, pues, esto y me manden sus historias, ¿no? Para también seleccionar, para tener varias historias de las cuales seleccionar. Entonces me llega un mensaje, yo veo un mensaje de una persona, pues, que no converso mucho, pero que es una amistad de hace mucho tiempo, ¿ya? Pero que es una persona que yo conozco, pues, como una persona seria. No es alguien de quien yo haya esperado una historia paranormal de este tipo, ¿ya? De hecho, es alguien que para mí tiene mucha credibilidad, siendo yo muy escéptico con estas historias. Yo sé de historias, ya que personas han dicho que... Yo sé que en la sierra hay muchas narraciones, sí, de dice duendes que se roban a los niños. Sí, tienes que cuidar bien a tu Ajá. bebé, que viven en los higos. Que viven en algunas plantas, ¿no? Claro, en algunas plantas. En el higo. Mira, Ajá. yo tenía en el centro de mi casa un árbol de higo. Ya. ¿Y nunca viste por ahí piecitos así? Ya, lo que sí... Tengo otra historia. Lo que sí, una vez, cuando estaba en mi casa, de noche, sí, me tocó dormir solo ese día. Ya. Mi hermana no estaba, mi otra hermana tampoco estaba. No había nadie en casa. No había nadie en casa, solo mis papás, pero estaban en otro cuarto. Ya. ¿Ya? Y la puerta de mi cuarto estaba al frente del árbol de higos, ¿ya? Entonces me decían que en el árbol viven los duendes, y todo eso. ¿Qué es eso? ¿No? Hasta que un día, pues, estoy riéndome tranquilo en mi cuarto. No sé por qué me estaba riendo solo en mi cuarto. Ya. No sé, creo que estaba jugando. ¿Ya? Entonces siento que tocan la puerta. Ya. Ya, o Con sea, efectos y todo. ya, con efectos y todo, tocan la puerta, pues. Ya. Sí. Y mi puerta era de metal. Ya. Con Suena, vidrio. o sea, claro, suena fuerte. Suena, bueno, tac, tac, tac. Ya, claro. Yo digo, ¿quién? No se escuchan pasos tampoco. Entonces, abro, no hay nadie. Cierro, doy 2 pasos y no, comienzo a tocar. Tac, tac. Y ya no volteé, ni loco. No volteé, me fui directo a mi cama y La bendita frazada, ¿no? la Que nos bendita protege de frazada todo. que protege de todo, De todo mal. No pueden hacerte nada si tienes una frazada encima de ti. Santos, Me acuerdo que ese sagradas. día, no sé, fue mi primera oración de corazón. Ese día se volvió cristiano. Y dormí. No, ya no volví a nada más. Lo que sí, mi hermana me cuenta Ya. que una vez que ella estaba durmiendo así, Ya. volteó hacia, bueno, ponte, ¿no? Acá está la pared, ¿no? Está durmiendo y gira hacia el lado donde no está la pared. Abre los ojos y ve una personita pequeña mirándola fijamente. Algo como esto, parecido. Sí, mirándola. Luego como que se gira de nuevo y se queda ahí un rato. Luego dice, toma valor y vuelve a girar y ya no hay nadie. A mí me parece también interesante eso porque, por ejemplo, acá en la historia nos cuentan que este personajito, este ser pequeño, solamente miraba y se burlaba. Nunca intentó, como dicen, No, nunca intentó hacer nada, o sea, nada. Solo lo miraba y se burlaba. Y lo que Me tocó la parece puerta. interesante es que se haya replicado, ¿no? Por ejemplo, te pasó a ti, también algo le pasó a tu hermana. Y en este caso, por ejemplo, le pasa a esta persona y después a su sobrino también le pasa lo mismo. Bueno, cuando vino mi sobrino ya no había planta de higo. La planta de higo La se sacaron. estaba muriendo ya. Ahorita ya no existe y ahora es otro tipo de plantita. Me parece cuanto menos interesante, ¿no? Ahora, parece que no son tan malos, ¿no? Sino que parece que fuera más cargosos, ¿no? Un Sí. poco cargosos. Ya. Esta es la historia de 5 amigos. Todos jóvenes y aventureros. Cierto día fueron de visita a la casa de uno de ellos para jugar videojuegos. Al llegar fue grande su sorpresa, pues la vivienda de este amigo era nada menos que la célebre Quinta Jeren, ubicada en el centro histórico de Lima. El lugar es asombroso por sus arquitecturas, su extenso espacio lleno de
casonas y esa sombría soledad que, acompañado de un tenebroso silencio, encerraba el espacio perfecto para lo que iba a suceder. Luego de una tarde de videojuegos, notaron que una de las tantas enormes rejas que dividían las diferentes secciones del lugar se encontraba sin candado de seguridad, algo que nunca había pasado antes. Siempre permanecía cerrada. La curiosidad los inundó. Decidieron ingresar a investigar la zona prohibida. La aventura transcurrió con normalidad. Asombrados y asustados por la oscuridad del espacio, lo antiguo y deteriorado que se veía todo, los encerró en un ambiente tenebroso. Encontraron una habitación pequeña y sombría, llena de símbolos y marcas extrañas, lo que empezó a asustarlos. Notaron que oscureció y, asustados, decidieron volver a la salida para regresar por donde ingresaron. Ya todo estaba con enormes candados, como siempre. De inmediato su corazón se aceleró. Intentaron gritar y gritar, pero nadie los escuchaba. Sola y solamente la oscuridad de la noche, que cada vez era más densa, los acompañaba. Dentro de este espacio, notaron una luz a lo lejos, por lo que decidieron ir hacia ella en búsqueda de ayuda. Su sorpresa fue grande al ver salir una anciana caminando de forma tenebrosa y con muchos perros, y ella les decía: «Ustedes no deberían estar aquí, fuera de aquí, lárguense». Espantados corrieron a la entrada y volvieron a gritar desesperadamente con más fuerza. La anciana se acercaba y los acechaba con sus perros. Por suerte, apareció el portero del lugar. Les gritó: «No deben ingresar a las zonas prohibidas». Los sacaron de inmediato y la anciana se fue de regreso hacia el lugar con luz. Todos, espantados y regañados, se fueron a casa. Cuentan que semanas después de este evento, aquel amigo fue desalojado de la Quinta Jeren y nunca le dieron motivos claros. Siempre quedará la duda sobre qué era esa habitación extraña y qué fue de la anciana que vive con sus perros, y por qué se encontraba en ese lugar encerrada entre grandes portones y candados. Estas historias de casitas que tienen como que misterio, esas casonas, esas construcciones pues virreinales, sí Claro. te dan como que un ambiente sombrío, ¿no? Por lo mismo que son antiguas, que son históricas, que hemos visto en algunas películas clásicas, ese tipo de construcciones. Creo que nos dan como que ese ambiente, como que esa onda. Mira, yo cuando estuve trabajando en un taller por Wilson, Ya. nuestro taller se ubicaba en una casona. Ya. Ya, todo era de madera. Básicamente reforzaron varias estructuras, pero sin embargo seguía siendo una casona antigua. Ya. Para entrar, por ejemplo, al baño teníamos que pasar por pasadizos largos para llegar a un baño. Ya. Lo cual, ir de noche era bien pesado, ¿ya? Mi jefe me contaba, por ejemplo, que una vez, cuando él estaba teníamos un pequeño almacén ahí, Ujú. él estaba buscando cosas en el almacén Ya. y recuerda que alguien le tocó el hombro. O sea, hicieron así. Le hicieron, gira, Ya. le hicieron así. Ah, le pusieron la mano en el Sí. hombro. Ah, fuerte. ¿Eh? Ya, y dice que lo pusieron así un rato y él Ya. quiere. Y luego volteó y no había nadie. Y regresó al taller diciendo: ¿quién fue el gracioso? Y nosotros: no, todos estamos acá. ¿Qué pasó? No, y cuenta porque le tocaron el hombro. Y es más, había veces que cuando tú estabas en el baño, alguien te tocaba la puerta. Y no era ninguno de tus No era nadie. fuerte. Y otra cosa más, y de eso sí fui testigo. Ya. Todos estábamos, era un cuarto, Ya. y a los alrededores estaban las mesas de trabajo. Ya. En el centro no había nada, Ya. porque normalmente lo utilizamos para poner una máquina grande que se vaya a revisar y todo lo demás. Ya, claro. Entonces, la cosa es que había un repuesto grande, Ya. pesadito en una de las mesas,
y de la nada salió volando al centro de la habitación. Como si alguien lo hubiese lanzado. Sí, lo hubieran, claro. ¡Fa! Al centro de la habitación. Todos quedamos como que en shock. O sea, sí pasaban cosas raras ahí. Sí pasaban cosas raras. O sea, por eso lo de las casonas antiguas sí es bastante... Yo creo que, tedioso. bueno, yo particularmente creo que ahí hay mucha sugestión, ¿ah? No sé. Porque incluso son muy cinematográficas estas casonas. Estamos acostumbrados a que ese sea el ambiente de una película de terror y yo siento que por eso. Bueno, particularmente porque yo he visto muchas películas de terror, no sé si sea tu caso. Y los estacionamientos de sótano, esos también Ya, son... también como que son típicos ¿no? de... De pero esos son más de asesinato. asesinos. Asesinato. De asesinos seriales. Esta niña tenía una amistad particular. Teniendo 12 años, era amiga de una chica de 28. O sea, de una chica mayor. Eran muy, muy cercanas. Los fines de semana veían TV, iban a eventos y paseaban juntos. Eran como hermanas. Cierto día ocurrió una tragedia. La señorita de 28 años fallece en un accidente casero. Al enterarse, la pequeña niña quedó devastada, sobre todo porque sus padres no la dejaron ir al velorio ni al entierro de la chica. Semanas después se organizó con varias compañeras del colegio para ir a visitar un cementerio, ¿no? Ella decía que era por la adrenalina y por la aventura, pero su intención en realidad era despedirse pues de su amiga, que había fallecido recién. Llegó el día y la noche y fueron ahí. Eran cerca de la 1 de la mañana y ellas entraron al cementerio local, de madrugada. Visitaron distintos lugares sin ver nada extraordinario. Ella propuso ir a visitar la tumba de su amiga. Todas aceptaron. Al llegar, le dejó una rosa y lloró por un momento frente a la tumba. Ya casi se hacían las 3 de la mañana y las chicas empezaron a tener frío y ya querían irse a casa. El frío empezó a ponerse más y más espeso. Emprendieron la salida muy rápido, todas juntas, pero muy rápido, corriendo, porque el frío las tenía espantadas. Casi al llegar a la salida, una de ellas se percata de la ausencia de su amiga, o sea, de esta chica, de la protagonista. De inmediato pensaron que se quedó en la tumba, llorando, y volvieron a buscarla. Aquí es donde la historia tiene dos versiones diferentes. Esta niña, la protagonista, nos cuenta que al retirarse, cuando ya se iba, escuchó una voz que la llamaba, y era una voz conocida, era la voz de su amiga que había fallecido. Entonces ella reacciona y dice, es su voz. Voltea y la ve. Y esta amiga o este espectro le dice, ven, vamos a jugar, sígueme, te extraño mucho. Y ella no lo dudó. Y de inmediato fue casi corriendo a darle un abrazo. Y cuando estaba muy cerca ya del abrazo, escucha, ¡no! Y de inmediato se detiene. Al mirar notó que estaba por caerse a una tumba profunda. Sus amigas la jalaron de los pelos como pudieron, la sacaron del cementerio. De camino a casa le contaron lo siguiente, esta es la otra versión. Al regresar ellas a buscarla, vieron un ser oscuro, como una sombra, cerca de una tumba. Y a ella caminando directo hacia ese ser o hacia esa sombra o espectro. Y empezaron a correr, a gritarle espantadas, desesperadamente, hasta que lograron estar tan cerca de ella que pudieron despertarla de ese trance. No supo qué fue o qué pasó, pero cree que algo quiso llevársela aquel día y usó la imagen de su amiga para engañarla. No, mira, Esta es lo muy que fuerte. las historias de cementerios de bien. No. Es que, a ver, Entrar a un cementerio a la 1 de la mañana y quedarse promedio de las 3 de la mañana de por sí es una muy mala idea. yo en algún momento tuve esa idea, esa fascinación por hacer estos paseos nocturnos que hacen en cementerios, ya. En algún momento se me ocurrió. Pero luego le perdí el gusto porque en esos paseos te meten cosas, ¿no? Como para asustarte. No son genuinos finalmente. Pero tampoco haría la otra, que es irte por tu cuenta y meterte. O sea, no. Te perderías. A ver, primero hay un riesgo, ¿no? Que puede haber delincuentes, etcétera. Hay un riesgo humano, Sí. para empezar. Hay un peligro. Sabía Además, que hacen... porque es ilegal, creo, ¿no? Meterse. Sí, aparte de que hay personas que hacen ocultismo ahí.
Sigue, ahorita que has hablado de eso. Sí, porque he visto casos, o se han visto casos donde encuentran velas negras. Y eso también a mí me daría mucho miedo, la verdad, ver ese tipo de cosas, ¿no? Me pasó algo parecido, nos pasó algo parecido, ya, no en un cementerio, pero como vivíamos, te digo, en esa zona alta del cerro en aquel tiempo, entonces con nuestros amigos de adolescentes nos íbamos a los cerros, pues arriba, ya, a lo más alto, de hecho, donde ya no había casas ni nada. Había tierrita y ahí jugábamos, saltábamos, como todos los adolescentes, niños casi que éramos, ¿no? Yo era el menor del grupo, de hecho, el menorcito del grupo era yo. O sea, ya te imaginarás, todos ya están más grandes ahora. Entonces, vamos a ese lugar, ya la parte más alta del cerro. Y siempre, ya habíamos subido varias veces, de hecho, varias veces. Como éramos niños, no había nada que nos roben ni nada. Íbamos todos juntos y regresábamos todos juntos. Esa era la norma siempre. Nadie se regresaba solo. Entonces, subimos, llegamos, todo. Y ese día nos ponemos a explorar otros lados, ¿no? Del cerro. Nos ponemos a explorar todo. Entonces llegamos a un lugar donde había como un espacio así cerrado, como con ladrillos, pero adobes, eran adobes, no eran ladrillos de color, sino eran esos como de barro. Ya. Eran adobes, así, en crudo, ¿ya? Y al medio había como una pequeña chimenea y habían cosas raras ahí, muñecos, cositas así había. Nosotros cuando vimos eso, obviamente ya no éramos niños pequeños, o sea, sabíamos lo que estábamos mirando. Ahí sí nos espantamos, porque ya nos habían contado, de hecho, que en ese cerro habían muchas brujitas, ¿no? Hechiceritas por ahí. Y, o sea, se practicaba el ocultismo, ¿ya? Que más allá de que tú creas o no creas que tienen poder o no tienen poder, hacen cosas raras. Muy ¿Ya? extrañas, la verdad. Entonces, nosotros vimos eso. Parecía que ahí en ese espacio habían hecho ritos o rituales. Y vimos que unas personas empezaban a venir. Eran, ¿cuántos serían? 3, 4 personas, pero se veían grandes. Se veían que eran adultos. Nosotros cuando los vimos, de verdad que no tuvimos que pensarlo, ni que decirlo, ni nada, exacto. Corrimos. No nos comunicamos verbalmente, pero todos sabíamos que teníamos que correr. Obviamente. Corrimos. No lo comentamos hasta que llegamos abajo, recién hablamos de eso. Corrimos, bajamos hasta por donde había casas, tuvimos que correr por las escaleras, porque son las escaleras pues que hizo el alcalde de la Solidaridad, ¿cómo se llamaba? Ah, ya, Falleció. Castañeda. Castañedas amarillas, ya corriendo por las escaleras amarillas para poder bajar, hasta que llegamos abajo, que ya no era cerro. Ya a la casa, prácticamente abajo, ya no vivíamos arriba, pues, pero sí conocíamos cómo subir, pues. Vivíamos abajo ahora, entonces llegamos abajo a la casa ya, al plano, donde ya había gente, estaba el mercadito, estaba todo, y ahí recién lo conversamos. Obviamente, o sea, lo que vimos no fue imaginación, y las personas que vimos tampoco fue imaginación. No. Probablemente hayan hecho algún rito o algo algunas horas antes en la madrugada, y como nosotros lo que hacíamos era ir muy temprano en la mañana, ¿entiendes? Y nos quedábamos hasta las 11, 12 y al mediodía ya bajábamos, ¿entiendes? Así, como para no ir tarde, porque de todas maneras de noche es peligroso por la delincuencia, etc. Cuando íbamos hacíamos eso temprano. Entonces probablemente en la madrugada hayan estado haciendo alguna cosa extraña ahí. Y nosotros pues encontramos el escenario, ¿no? Y salimos muy espantados, la verdad. Muy espantados, muy espantados. Es una historia un poquito fuerte. Imagínate que veas algo que te esté llamando y que tú veas a alguien conocido, pero que los demás que te ven no vean eso, sino vean una sombra o algo raro que te está llamando. Ahora, si esta persona seguía caminando, se caía probablemente en la tumba, se hubiera golpeado, se pudo morir, o sea, le pudo pasar cualquier cosa. Mira, la cosa está en que... Bueno, la estaba siguiendo porque obviamente la extraña, pero las otras falleció. personas no estaban viendo a su amiga, estaban viendo una cosa rara. Ala, qué feo. Claro, o sea, es muy fuerte. Esa historia es fuerte. Sí, es bastante fuerte. Esa historia es fuerte. No sé, no me imagino. Nunca me pasó nada así. Es más, sus amigos y amigas que estaban con ella, pues, tuvieron realmente la valentía de salvarla. Las agallas de ira, porque si yo veo algo así, yo me corro. Sí. Si veo algo así que te está llamando, digo, lo intenté. O sea, pero ir a buscarte, ¡ala, qué feo! Buenos amigos para salvarla, ¿cierto? Sí, muy buenos amigos para salvarla, porque ver algo así a cualquiera se le va todo lo valiente y sale corriendo. Pero en realidad, ¿tú qué harías en ese momento?
corro. Llamar a la policía o a ver a... No, pero ¿Qué ¿qué te van a creer la decir? policía? ¿Quién te va- Además, ¿cómo le vas a decir a la ¿Quién te policía va a que te creer? metiste al cementerio? Exacto, ¿quién te va a creer muy aparte de eso de Ya, que viste obviamente eso? si le pasaba algo a la chica seguramente llamaban a las autoridades, ¿no? O quién sabe, de repente al otro día el que se encarga pues de cuidar, ¿no? Hay muchas historias de esas, por ejemplo en los podcasts que yo he visto, hay muchas historias de los que cuidan los cementerios que cuentan que ellos tienen zonas por las que nunca van, pues. Porque siempre se presentan espectros por esas zonas. O sea, tienen zonas por las que sí van, pero hay zonas que nunca cuidan, o sea, es como que no, por acá no paso. Esta es la historia de un chico que quiso pasarse de valiente o de tonto. Una familia llena de creencias religiosas y muchos santos a los cuales rezar. Esa fue la familia donde creció este chico, considerando la religión católica como parte importante de su vida. Cuando era todavía un niño de 10 años aproximadamente, escuchó que aquellos santos otorgaban protección y que ningún ser de mal le podría hacer algún daño, por lo que en su inocencia y torpeza decidió enfrentar al mismo diablo. Un día se encontraba solo en casa, aprovechó la oportunidad, hizo su rezo matutino y se puso a la aventura. Empezó a gritar con firmeza: «Diablo, ¿dónde estás? Ven, yo no te tengo miedo. Quiero que vengas, o eres un cobarde». Sí, eso eres. Eres un gran cobarde. Entusiasmado, porque nada pasó, fue por un vaso de jugo y unas galletas para ver televisión. Caminó victorioso a la cocina. Al volver a la sala, se quedó paralizado y tiró todo lo que traía en las manos. Llegaron todos a casa, lo encontraron en la calle en silencio. No dijo nada hasta el día siguiente. Entonces les contó su aventura. Al volver de la cocina, frente a él, como un careo de la UFC, se apareció un hombre grande, imponente, con una presencia tenebrosa. No tenía alguna característica en especial. Solamente al verlo, supo que era el diablo, el cual le dijo: «No vuelvas a hacer eso. La próxima vez ya no habrá ninguna advertencia». Nunca más volvió siquiera a mencionar el nombre del diablo, ni a intentar alguna otra osada aventura. ¿Qué tan real puede llegar a ser esa historia? Yo creo que, o sea, yo creo que aquí hay mucho de imaginación del niño. Sí, porque al final es un niño, ¿no? Bueno, él nos ha mandado la historia ya grande, pero él lo recuerda así. Creo que también como que cuando pasa tiempo, la mente pues como que no Lo va transgiversando. te llena los huecos que tú ya no, pues los momentos que ya no recuerdas como que la mente los rellena, siento yo, ¿no? Porque sí se siente un poco inventada la historia en Sí, realidad. se siente ¿ya? un poco de ficción. O sea, nosotros estamos leyendo lo que nos han mandado. Obviamente a veces nos mandan el texto un poco mal escrito y tenemos que tratar de cambiar algunas palabritas, conectores, para que la historia sea fluida. Pero es la historia tal cual nos han mandado. Ya, pero bueno, como habíamos comentado, vamos a darnos la posición de suponer que hubiera pasado, ¿ya? De creer un poquito, aunque... o sea, en caso de haber pasado, obviamente es una historia muy fuerte. Yo, me pasa eso y me vuelvo monaguillo de la iglesia. O sea, nunca salgo de la iglesia. Hago mi vida sacerdotal. Me vuelvo papa. De verdad, ¿eh? Es muy fuerte eso, es muy fuerte. No, pero llegar a que pase ese tipo de cosas y luego contarla, no sé. Es más, hasta me quedaría sin habla. O sea, porque ver un ente o al mismo Y diablo. como él dice que se le puso así, ¿no? O sea, un careo. ¿verdad? Claro, se le puso así. Qué fuerte, güey. Fuerte, pues, como enfrentando. Claro, como enfrentando. Claro, pero como un ¿qué A ver, fue? a ver. Enfréntame. Fuerte. Y es un niño, siendo un niño, imagínate. Cuando era niña, dormía junto a mi abuelita. Una de esas noches, una presencia siniestra se manifestó en la puerta de la habitación. Era una sombra gigantesca, sin rostro ni forma definida, solo una figura negra y amenazante, que emanaba un terror abrumador. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo, y en un acto desesperado me cubrí rápidamente con la frazada, esperando que ese delgado escudo de tela
me protegiera de su malévola intención. El miedo me dejó paralizada y eventualmente el agotamiento me llevó al sueño. Pero la noche no me daría tregua. Un temblor violento me arrancó del sueño, sumiéndome en un pánico aún mayor, mientras la oscuridad seguía envolviendo todo a mi alrededor. Todos gritaron ¡temblor! De inmediato nos levantamos y salimos de casa. No pude volver a concebir el sueño. Aún hoy pienso si es que hubo alguna relación. ¿Ese ser ocasionó aquel temblor o solo vino a advertirme de él? Es una historia No, interesante. ese fantasma o ese ser trabajaba en cerámica, ¿no? Era un fantasma Zenami, ¿no? Oye, no. Pero respecto de eso, hay personas que aseguran ver espectros antes de algún suceso de ese tipo. Yo solo sé que los perros ladran antes No de es, que haya no es un evento aislado, o sea, hay personas que aseguran haber visto sombras antes de que haya un atentado, por ejemplo, o haber visto cosas antes de que haya un terremoto fuerte, ¿entiendes? ¿Te acuerdas del terremoto del 2007? Sí. Ya, algunas personas dicen haber visto como un tipo de arcoíris o tipo así alrededor de la luna. No se hizo una manifestación de algo, ¿no? Bueno, fue el terremoto más fuerte que hubo en el Perú. Y hay gente que dice haber visto. años, ¿no? Porque antes ha habido más fuerte, pero no. Bueno, ese fue el último. El último terremoto fuerte, ¿no? Que azotó Chincha e Ica. En vacaciones del 2013, yo y un amigo estábamos apoyando a otro amigo en su limpieza de nuestro antiguo colegio, el cual tenía un mito que decía que detrás de la capilla, que estaba dentro del mismo colegio, habían duendes. Nosotros lo sabíamos, pero decidimos ir a limpiar. En el proceso de limpieza, escuchamos que nos llamaban, pero decidimos no hacer caso. Pensábamos que era de la calle, hasta que comenzamos a escuchar pasos y nos seguían llamando mientras se acercaba. No vimos nada, pero desde ese momento supimos que sí existía algo, ya que nosotros tres éramos los únicos en ese día en el colegio. Una cosa es que, bueno, escuchas que alguien llama, pero yo puedo probar que piensen al inicio que era de la calle, ¿no? Pero de que escuchen pasos, siendo ellos los únicos dentro del colegio. Pero en los colegios siempre hay sus mitos, ¿no? Siempre hay sus leyendas de los colegios. Por ejemplo, yo estudiaba en un colegio en el Callao que decían que en la parte de atrás Mataban habían gente, matado ¿no? a algunas personas. Es que es del Callao, o sea, adivine por qué es del Callao. Ah, yo pensé que habías escuchado alguna parecida en tu colegio. Quise adivinar y la atiné. Qué mal logrado. No, pero en serio, así decían, de verdad. Es el Decían Callao. eso. Decían que en la parte de atrás del colegio habían matado a algunas personas y ahí habían fantasmas y que no vayan para atrás porque es peligroso. Tal vez había pasado algo. Era un colegio, sí, Piraña. un poco de pirañas, ¿ya? Pero yo nunca vi nada ni me pasó nada. Pero sí, habían esas leyendas. Entonces, como tú dices, o sea, creo que quedarse a limpiar el colegio sí, como que sí espanta un poco, ¿no? Porque el colegio es muy grande. Hay... Quedarse en un colegio de por sí da miedo, ya, porque es un lugar enorme, es un lugar que quizá a oscuras debe dar mucho más miedo, ya. En especial estando quizá quedarse solo en un colegio no me gusta, no me gustaría. Un día en un pueblo lejano, una pequeña familia compró su primera TV. Muy emocionados la estrenaron sin mayor inconveniente. Al pasar 6 semanas, ocurrió un incidente. La TV se subió el volumen sin que nadie realizara acción alguna. Pensaron que fue casualidad y continuaron. Pero este evento se repitió por las siguientes noches. Siempre que se acercaba la medianoche, se subía el volumen. Uno de esos días pasó la medianoche y como no sucedió nada, continuaron viendo TV, pensando que el problema había quedado atrás. Cerca de las 2 a.m., 2 de la mañana, volvió el problema. Pero a diferencia de las otras veces, esa noche se subió el volumen y además se distorsionó el sonido de la TV. Luego se tornó la pantalla borrosa y se escuchaban gritos y sollozos saliendo de ella. Todos se espantaron, empezaron a gritar, los niños lloraban. Así hasta aproximadamente las 3 de la mañana que terminó este suceso. Al día siguiente,
llamaron a alguien para que bendijera la TV. En el momento de la bendición, se repitió el suceso, con más fuerza. Sonidos horrorosos, gritos desgarradores, así por varios minutos, y sin que la TV estuviera siquiera conectada a la corriente. De repente todo terminó. Un gran silencio embargó el ambiente. Todo acabó. Luego de eso ya nada volvió a ocurrir. Aún así, esa TV nunca se volvió a usar después de las 10 de la noche. Nunca he tenido así un suceso así con aparatos electrónicos, nunca. Pero hay gente que sí que cuenta mucho esto de la televisión. Algo tiene la televisión. ¿Y sabes por qué? Dice, Del aro, sale otra del vez, aro, ¿eh? viendo estos podcasts que te digo que me gusta escuchar, ¿ya? Una de las cosas que he escuchado es que la televisión y la radio reciben señal, ¿entiendes? Una señal que no es como la señal digital que nosotros recibimos de internet, de wifi. Es una señal inalámbrica, pero diferente, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estas señales de radio que llegan a la televisión, estas ondas, a veces agarran, pues, otros espectros que hay ahí en ese... Otro tipo de onda. En ese mundillo, ¿entiendes? En ese mundillo que es diferente al nuestro, ¿no? Porque esas ondas pueden pasar por acá y no te hacen nada a ti. Porque son diferentes de ti, ¿no? Su consistencia es diferente. Entonces, a veces como que atrapan esas cosas. Y por eso es que en la TV a veces se escuchan cosas raras. O incluso algunos cuentan que manejando la radio empezó a hacer cosas extrañas, ¿no? Algunas personas cuentan eso. Sí, algunos que supuestamente son eruditos en ese tema. Ajá. Dicen que es como que esos aparatos captan Claro. esos espíritus o Claro, cosas. y tienen que están por ahí. cositas que buscan la frecuencia y todo. Ya, claro. No es que ellos tienen esos aparatitos, ya. Es como que la radio y la TV son parecidos a eso, ¿no? Y captan esas cosas. Puede ser por eso, no sé. Interesante. Es una teoría que hay, ¿no? Por ahí suelta. Hay muchas personas en el mundo, ¿no? Que dicen vivir experiencias paranormales. Yo creo que, o sea, de todas esas personas, o sea, hablando en serio, y ahora sí volviendo a mi escepticismo de siempre, yo creo que, o sea, por lo menos el 95, 98%, si no puedo decir 99.9% de esas historias son falsas. Termina siendo tu imaginación, que te juega una mala pasada, viste mal, escuchaste mal, etcétera. Hay muchos motivos, muchas razones, pero hay un 1% de cosas que sí son de verdad, que sí pasan a algunas personas y que, pues, yo creo que es mejor no escarbar ahí, ¿no? Tomar tus precauciones, blindarte, porque, o sea, yo sí creo que existe un mundo más allá del material. Entonces, mejor es tomar tus precauciones, cuidarte y andar en lo tuyo, ¿no? ¿Para qué te vas a meter a terrenos sombríos si no hay necesidad? Hablando de esos 99% de historias, pues son más que nada, aparte de lo que son imaginativas, son un poco ya más trabajadas. Show, ¿no? Sí, Show. un poco más de show, un poco más de... le meten un poco más de intensidad, Sí, claro. ¿no? Para que pueda ser más creíble, entre comillas, o más increíble, entre comillas, ¿no? Y sobre ese 1%, pues no sé. O sea, sí puede haber, pero decido por el momento dejarlo No ahí. explorar, no explorar. Dejarlo ahí. No, como te digo, Porque- yo ese 1% no lo exploro. Mira, si de por sí, ahorita estoy con una sensación muy extraña, ya por las historias, por quizás las cosas que hemos visto, y ver esa ligera posibilidad de todo lo que puede pasar. Así que yo de por sí ahí la dejo, conmigo no Ya no hay- es, ya no hay más ya no capítulos quiero paranormales. más de este tipo de cosas. Yo prefiero seguir con nuestros asuntos de noticias, otros noticias. temas, noticias. Por favor, no quiero más de esas historias ya. El próximo capítulo especial por este mes de lo paranormal va a estar enfocado ya, como te dije, en la maldad en otro espacio, ¿no? Vamos a hablar un poco de asesinos, de Uy, ese tema está de fuerte. pues asesinos seriales, Ya, de psicópatas. un poco más humano. Eso es como más humano, ¿no? Claro, más humano, Aprovechando- más a lo real al Claro, 100%, ajá. porque es lo que pasa, ¿no? Son cosas que pasan. Sí, ya justamente hablando de esta niña Greg, Sí, ajá. ya ahí se activó todo, Sí, ¿no? sí, sí. Creo Todo que lo que puede hay que pasar. hacer una ligera investigación para Sí. tener algunos casos y los compartimos y los comentamos. Sí, porque ya es más que tenebroso, más que paranormal, es más escalofriante Claro. de lo real que puede pasa. ser y lo real que lo ha pasado a muchas Claro. personas. Y bueno, creo que eso sería todo. Nos vamos. Chao. Bye.
Si alguna de las historias te gustó, deja tu comentario. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? O la historia que más te asustó. O la historia que dices, esta sí puede ser. O me pasó algo parecido, ¿no? Deja tu comentario para pues seguir compartiendo. A mí sí me gustan estas historias. Ya, ok, si quieres otra historia que piensas que me puede dar miedo, mándala en comentarios para poder comentarla también. y ya la comentaremos en algún momento. O dentro de los mismos siguientes podcasts ya se irán burlando de mí porque lo vamos a leer entre nosotros, ¿no? Así que manda tu historia.